¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, lunes 1 de abril. La noticia del día, sin ninguna duda, es la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta de Galicia protagonizaba esta mañana una multitudinaria rueda de prensa para explicar las circunstancias de las fotografías tomadas hace ahora 18 años, en las que el líder del Ejecutivo gallego aparece en compañía del narcotraficante Marcial Dorado y que ayer domingo publicaba el diario El País. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decía, sin duda el protagonista del día es Alberto Núñez Feijóo. Estas fotos de hace 18 años en las que aparece junto al narcotraficante Marcial Dorado lo han puesto en el punto de mira y han atraído hasta Galicia las miradas de toda España. En contra de lo que se podía esperar, el presidente de la Xunta ha roto con la política de silencio que suele reinar en su partido y ha salido a defenderse. Tengo la suficiente tranquilidad respecto a mi vida personal y a mi vida profesional como para que, después de 4 años gobernando en Galicia, solo hayan podido amedrentarme con unas fotos de hace casi 20 años. Estas son las fotos de la polémica. Muestran al ahora presidente de la Xunta y por entonces, en los años 90, número 2 de la Consellería de Sanidade, con Marcial Dorado, que en estos momentos está en prisión cumpliendo una condena por narcotráfico. Feijóo asegura que sabe de la existencia de estas imágenes desde el 2003. Desde entonces, dice, lo han amenazado en varias ocasiones con sacarlas a la luz. Él asegura que no tiene nada que esconder. Cuando le conocí, no sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad. Con el paso del tiempo, sí se me informa, porque pregunto, de que ha estado involucrado en algunas operaciones de contrabando y que en todo caso, en todas ellas, ha quedado sin cargos. Por supuesto que cometo la torpeza de no investigar con mayor profundidad por mis propios medios. Y en cuanto tengo conocimiento a través de un medio de comunicación que se publica que tiene una causa pendiente en un juzgado en relación con el contrabando, corto mi relación de ocio con esta persona. Feijóo no piensa en dimitir y mantiene que nunca firmó ningún contrato de la Xunta con las empresas de este narcotraficante. Contundente ha sido también a la hora de mandar un mensaje a quien dice trata de amedrentarle, a quien está detrás de estas fotos, sea el líder de la oposición, Pachi Vázquez, o como señalan ya algunos, su propio partido. He dicho todo lo que pienso en los últimos años, sigo diciendo lo que pienso en el día de hoy y seguiré diciendo lo que pienso. Feijóo comparecía esta mañana primero ante su grupo parlamentario y después, como veíamos, ante la prensa. Ha anunciado además que si es necesario dará explicaciones también ante el resto de diputados, algo que le exige la oposición. Las reacciones nos han hecho esperar y todos quieren que el presidente ponga su cargo a disposición del Parlamento. Si o que está salindo nos medios, cronológicamente, personalmente, é certo, eu creo que Galicia non pode ter un presidente así. Patético e noxento. O actual presidente da Xunta de Galicia ten que poñer o seu cargo a disposición, non pasar polo grupo entero, a disposición da Cámara de Representantes. Relacións persoais con capos da mafia non poden ter outra resposta que non sexa a súa dimisión inmediata. Que penso eu da importancia que ten isto na posición institucional de Núñez Feijóo? Ninguna. Penso que non ten ningunha importancia. Non teño ningunha dúbida de que Feijóo, seguramente por mala información, non conocía as andanzas deste personaxe, aínda estar nun momento relativamente cercano donde todo este conxunto de personaxes formaban parte da vida social das rías, hai miles de fotos deles nas bodas, nos partidos de fútbol, nas festas do San Roque, mesturados coa xente porque formaban parte da sociedade, non estamos na situación actual. Non teño ningunha dúbida de que non estaban facendo ningún tipo de negocio de ningunha característica e creo que Feijóo para min sigue sendo tan honrado hoxe como era antes de onte. É nese sentido que non quede ningunha dúbida. Pero no ano 95, en Arousa había unha guerra social contra o narcotráfico. Había scratching, que lle chamamos hoxe, que non se chamaba así. Iban á porta
das casas dos narcotraficantes. Tamén, seguramente, isto non podo afirmalo, pero habería que facer periodismo de investigación, seguramente tamén a del. Porque o que todo o mundo se pregunta sempre é de onde salen os yates nos que ando. E se pregunta, quen é o meu amigo? De quen me fago amigo? A min eso me enseñaron na casa. De quen me fago amigo? Con quen me xogo os cartos ou as cartas? Quen me leva de paseo? Quen me fai as fotos? A partir de ahí, suponer que el presidente de la Xunta ha tenido relaciones con el narcotráfico o con el contrabando o beneficiado de alguna manera al contrabando, al narcotráfico, me parece absolutamente increíble. Me parece que es una operación de amarillismo informativo impropio de un medio como El País. Otra cuestión distinta es que se puedan establecer, cosa que en estos momentos no se han establecido, relaciones que demuestren que diríamos, ese contacto de ocio, como le llama el presidente, esa relación de amistad con Dorado, tiene otras implicaciones en ese momento o tiene otras implicaciones de futuro. Si se llegase a establecer eso, estaríamos en otro escenario radicalmente distinto. Sí, estamos hablando de la posibilidad de financiación del partido, como hoy se ha especulado. especulado. De otras muchas cosas, pero de lo único de lo que se puede hablar ahora es de que el presidente de la Xunta, siendo secretario general de la Consellería de Sanidad, cometió la grave torpeza de tener una relación de amistad, en fin, se llame como se llame, con una persona que estaba relacionada con el contrabando de tabaco. Non hai diferencia entre que esa foto seña unha foto de hai 2 meses de Feijóo con el narcotraficante Dorado que seña unha foto de hai 20 anos, 18 anos de Feijóo con un señor que era conocido entonces, esto por hacer contrabando de tabaco. A diferencia que estamos discutindo é se fora que diste non estábamos discutindo. Eles xa estarían Pernambuco a estas alturas. Evidente, pero a eso vou decir que ese caso é un caso de evidente exigencia de división. Quero dicir que o contrabando de tabaco é un grave delito fiscal, é un fraude aos cidadáns. Evidentemente non é un delito contra a saúde pública, non, o contrabando de tabaco non. É un delito fiscal, pero grave, moi penado, perseguido polas forzas por los jueces, Audiencia Nacional e a Guardia Civil. Y la conversión de los contrabandistas en narcotraficantes. O que pasa que nos parece, claro, que o narcotráfico é tan grave que obvia outro. O contrabando de tabaco é un gravísimo delito contra os cidadáns porque obvia o pago de impostos, gravísimo. Pero hai unha cousa, caso en relación por lo tanto, non minimicemos o contrabando de tabaco. Ninguén está minimizando eso. Se dices por min, non, Roberto. En absoluto. No, pero como se fixo, estou dicindo que é distinto facer contrabando de tabaco que ser un narcotraficante. Pero é un delito grave. Claro que é un delito grave, por suposto. E comezai dicindo que a foto é unha foto absolutamente inconveniente. Delito grave. Absolutamente obvio. Pero digo que naquela época se minimizou esa cuestión, e eso sí que foi verdade. Socialmente se minimizou o contrabando de tabaco. Bueno, claro, incluso non se diu que as redes de contrabando de tabaco iban a acabar sendo as redes de narcotráfico. Hai unha cousa moi importante. O Estado reaccionou. Sí, e a sociedade civil. E a sociedade civil. Se non fora polas mulleres. No, pero non minimicemos o papel do Estado, No, claro que non, aí está o xuíz, da Guardia Civil, da policía, non. Pero e onde está Garzón? Efectivamente. Bueno, onde estaba e onde está. Pero o que quero dicir é que a túa pregunta é moi correcta. Pero precisamente eu non podo responder agora, eu creo que ninguén seguramente, é dicir, como era, repasemos como era o 95. É dicir, cal era a situación social, que tipo de scratching se facía, que facían as nais contra a droga, cal era o ambiente, quen aparecía nos periódicos, revisemos aquel ano, contextualicemos como solemos facer os historiadores, e entón poderemos medir si sabíamos ou non sabíamos. Imaginadevos o actual alcalde de Nápoles cunha foto de 20 anos dun capo da Camorra que daquela non era tan importante como ahora, porque na Camorra tamén se ascende, ou o presidente de Sicilia con un capo da mafia. A mí parece unha situación insostible. Incluso nun país como Italia, pues probablemente terían que dimitir. Desde logo nun país normal de Europa, eu creo que a situación do presidente é insostible. Eu creo que debería deixar a presidencia da Xunta. A mí se me ocurrían 3 posibilidades. Engado a de Barreiro e a de Roberto de unha guerra, digamos, por marcar a axenda e vender xornais, que é tan antigua como a guerra hispano-cubana, ¿no? É dicir, as fotos venden. Ahora, efectivamente, a mí se me ocurriu, sin escuitalo en Santiago, porque viña de Pontevedra hoxe, o de Marcial Dorado. Pero por unha razón moi simple, que a dá o contexto. Se a Bárcenas lle funciona, por que non me vai funcionar a min? Efectivamente, eu estou na cadea. Tuve en relación cunha persoa, ademais estou agora en liquidación patrimonial. Bueno, por certo, Marcial Dorado foi dos últimos en ser enganchado, entre outras razóns porque tiña un gran asesoramento legal. Tamén hai que saber isto, incluso na súa propia familia. O cal o diferenciaba, por exemplo, de Sito Miñanco.
E este é un asunto, bueno, que é obxectivo, vamos, non é unha acusación, é obxectivo. Alguén enfadado do bando contrario, moi enfadado, e sobra quen este hoxe moi enfadado, podía facer isto e tuvo acceso ás fotos polas informacións que temos. E, vamos, eu creo que hai que facerse varias preguntas para encontrar varias respostas, e non sabemos cal vai ser a verdadeira, en todo caso, mellor nunca o saberemos, posiblemente. Pero, de logo, é bastante verosímil que seña alguén do seu ámbito. De aquí, de Ourense, de Madrid, por unha razón moi simple, porque esas declaracións súas de eu non era militante do PP, eu non teño nada que ver con Crespo, eu non estaba ali, todo eso, a calquera que conoza unha organización política, porque a estudia ou porque a coñece por dentro, sabe que eso é moi molesto. Moi molesto. Off the record. Si un día encienden su televisor y esto es lo que aparece... 박명성 사모 2호기 위성 발사 성공. No se asusten, no se habrán pasado con su dosis de cafeína diaria, sino que estarán ustedes en Corea del Norte. Un país peculiar que ha sido uno de los grandes animadores de la Semana Santa, y no por su atractivo turístico, sino por el mal humor de su líder, Kim Jong-un, que no, nada tiene que ver, a pesar de su parecido, con el autor del penúltimo gran éxito de YouTube. Los norcoreanos son gente realmente apasionada. Basta con ver cómo despidieron a su antiguo líder, Kim Jong-il. ¡Qué entusiasmo! Cualquiera diría que estaban asistiendo a un espectáculo bien distinto. Lo que está claro es que los norcoreanos son un pueblo guerrero, y lo decimos porque a los pueblos guerreros se les reconoce a las primeras de cambio. Y si no, busquen las 7 diferencias entre esta imagen... ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Y esta otra. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Nuestro consejo para este peculiar país y sobre todo para su líder es que cambie un poco la cara. No puede ser sano estar todo el día con ese semblante tan inexpresivo. Aunque quién sabe, quizás en la intimidad de su hogar, la vida de Kim Jong-un es notablemente distinta. I'm sexy and I know it. Lo de existencia de las fotos es algo que hemos oído. Sí, no, ya lo comentábamos, forma parte de la convicción. Llevamos unos años escuchando que existían esas fotos, que yo tampoco sé exactamente ni dónde ni quién, que sorprende desde luego. ¿Con quién incluso? Sí, pero que sorprende que en los años 90, cuando este tipo de personajes del narcotráfico ya tienen todo el repudio social y estos nombres ya empiecen a sonar, pues que alguien cometa el error de mantener una relación personal cuando está en un nivel de la escala de la administración pública medio. Y por tanto esto es un marrón, un feo, es decir, es un elemento. No es a mí algo que me preocupa, yo no creo, es decir, esto lo que tendrá es que aclararlo con total transparencia el presidente de la Xunta y desde luego tendrá que ser objeto de todo tipo de control público por si ha habido alguna relación que ha ido más allá. Y esto sin decir en todo caso que es un error. Yo creo que, hombre, Feijóo no estará satisfecho a posteriori ni de estas fotos, ni posiblemente de esa relación personal. Si eso se queda simplemente en una relación personal, pues habrá que ver si la opinión pública y los votantes simplemente penalizan electoralmente o le perdonan el error de esa cuestión, pero si hubiese algo más allá, en el entorno de que además pues un chofer de Roma y vicaría, entonces ministro, y todo ello genera en todo caso un tema sucio, feo, en una cuestión cercana al narcotráfico que la opinión pública condena con mucha contundencia en la sociedade gallega. Bueno, no ano 95, a sociedade galega, especialmente a sociedade das Rías Baixas, estaba desenvolvendo unha batalla brutal para impedir, unha batalla cívica, para impedir que as redes mafiosas vinculadas ao contrabando de tabaco, que dirixía Marcial Dorado, que se estaban transitando o tráfico de cocaína porque daba máis recursos, pois a sociedade con Carmen Aventaño, cos partidos políticos, con Suiz Garzón, deu unha batalla exemplar contra eso. Aí se facían escraches de verdad. En ese momento, unha persona da máxima responsabilidade da Xunta de Galicia faga vacacións co xefe dos malos, eso é insoportable democráticamente. Este señor ya desde el año 83 que tuvo una reunión en Portugal cuando tuvo su primera causa abierta, que por cierto después quedó archivada porque
porque prescribió, estuvo 15 años sin moverse, allí había 17 guardias civiles también, posteriormente tuvo dos intervenciones más por contrabando de tabaco y posteriormente también fue encausado, aunque después quedó absuelto por la operación Nécora. Marcial Dorado era un hombre que se hizo rico inmediatamente, con unas propiedades importantes y que nosotros desde el año 87 llevábamos denunciando, entre otros muchos. Entonces eran amigos en aquella época. Pues sí, que eran, claro, se veían más. Este señor conoció a Marcial Dorado hace tiempo ya, y aunque lo conociera ahora, Marcial Dorado es una persona muy respetable, porque si está ahí está por la venta de un barco solamente. Él solo vendió un barco del tabaco, que el tabaco nunca lo negó. ¿Es cierto que a ustedes les han amenazado para sacar esas fotografías? Pues sí, señora, mire usted. Le han venido aquí a mi hija a decir que presentara esas fotos, que iban a mirar de sacar a este señor que está inocente y pasando lo que no tenía que pasar. ¿Y quién cree usted que pudo haberles amenazado? ¿De dónde vendrían esos? Pues usted imagínese, del partido contrario. ¿De quién va a ser? Que el mejor que está ahí en el PP, yo creo que es Feijóo, mire usted. Y entonces Marcial, si fuera malo, pues decía, bueno, pues a mí me puede beneficiar, y no, porque es muy buena persona. ¿Pero qué es lo que ha cambiado ahora para que las quiten ahora? Pero es que no se sabe quién las quitó, se imagina uno quién puede ser. No se trata de un contacto o un ocio puntual. No. Aquí se trata de una relación que empieza de una manera y sigue y viaja y tal. Con lo cual, hombre, cualquier persona de la edad que él tenía entonces y en la sociedad gallega tiene que saber con quién se está jugando los cuartos y tiene que controlar, siendo un cargo público, esa situación. La tiene que haberla controlado. Y ese tema para mí me parece grave. Me parece tamén unha enorme paletada. Esa outra Europa social non imos renunciar, ainda que caia o tellado, e temos que estar nese Parlamento porque temos unha representación para votar e para decir que queremos outro modelo europeo. Pero sí é evidente que hai que racionalizar todo eso, e por nós que non sexa, que pedimos repetidamente unha sede única, reducción de multas partidas. Pero que posibilidades de éxito crees que tedes? Reformar os tratados. Necesítase, pero necesítase a unanimidade e Francia vai poñer sempre o veto. Que acontece? Totalmente. Necesítase a unanimidade, Francia vai poñer o veto. Eu entendo que mellor a presión social e nós estamos incluso manifestándonos ali en frente da propia sede do Parlamento moitas veces, levantando papéis, facendo campañas, asinando declaracións para pedir unha soa sede, porque é que non ten ningunha lógica, non ten ningunha lógica. Outros asuntos que seguro que Ana Miranda sabe que é obxecto de comentario permanente aquí en España, e supoño que en outros países membros, os sueldos dos eurodiputados. Imos velos no vídeo. Ser diputado europeo es un lujo al alcance de pocos. Desde el 2011, cada uno de los europarlamentarios tiene una asignación mensual de 6.200 euros netos. Pero su cotización no se queda ahí. Dieta para gastos generales. 4.300 euros mensuales, con los que deben sufragar los gastos en el estado en el que han sido elegidos. Gestión de la oficina de los diputados, teléfono, gastos postales, la compra o el mantenimiento de los equipos informáticos están en este capítulo. Dietas para ir a Bruselas o a Luxemburgo. Tienen derecho al reembolso del coste real de sus billetes para la asistencia a las reuniones hasta un límite equivalente a la tarifa business en avión. Cuentan también con dietas fijas para el abono de otros gastos de desplazamiento. Dietas por asistencia a las reuniones en la Unión Europea. El Parlamento abona una dieta fija de 304 euros por cada día de asistencia a las reuniones oficiales. Dieta fija anual. Pueden percibir hasta 4.243 euros al año presentando las facturas por otros viajes que hagan en calidad de eurodiputado. Por ejemplo, dar conferencias en un país distinto al suyo. Dietas por viajes fuera de la Unión Europea. Por las reuniones fuera de la Comunidad Europea, los diputados perciben 152 euros diarios, más gastos de alojamiento y desayuno. Asistentes. A todo esto hay que sumar que disponen de un máximo anual de 19.709 euros por diputado para asistencia, ya que los europarlamentarios pueden seleccionar a su propio personal. Si se suman todos los conceptos, un eurodiputado puede rondar los 15.000 euros al mes. ¿Qué decimos de esto, Ana?
Bueno, o que é evidente que son salarios moi altos, eso está clarísimo. Eso depende despois de cada formación política, coas cartas financeiras que cada formación temos. Nos no BNG témola aplicable, ademais, a rajatabla, e tamén depende da cotización, é dicir, esa cantidade neta, pois hai que pagar a Seguridade Social aquí porque non existe un convenio, ademais esa contribución financiera que facemos a nosa organización política, calquera representante en calquera parlamento, nos concellos, en todas as organizacións. Logo, do tema dos gastos de asistencia, no noso caso, por exemplo, pois está repartido con representación, como somos unha coalición, con representación pois de outros grupos políticos. Off the record. Hoy conocíamos que en marzo ha bajado el paro, lo cual nos alegra y por eso estamos muy moderadamente satisfechos. Pero algo nos llamó poderosamente hoy la atención durante la rueda de prensa del Ministerio de Empleo, del cual es titular Fátima Báñez. Escuchen con atención. Se trata del primer descenso de paro en un mes de marzo desde el año 2008. Yo creo que, como siempre, hay que mantener la prudencia. ¿Se lo han perdido? Lo repetimos. Yo creo que, como siempre, hay que mantener la prudencia. Prudencia. Lo cierto es que el concepto de prudencia es un poco ambiguo en el actual Ministerio de Empleo, empezando por la propia ministra, que prudente no es que sea mucho. Que estamos saliendo de la crisis y que estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno muy difícil. Y aunque Báñez se esfuerce en explicar con todo detalle los nuevos tipos de contrato ideados en su laboratorio... Yo quiero hablar esta mañana de un contrato muy bonito. El contrato generaciones es transmisión de experiencia y de talento entre generaciones. Lo cierto es que son muchos los que le han dicho que no alcanza el nivel que se le exige a una ministra de Empleo. Incluso algunos llegan a asegurar que destacaría más como humorista. ¿Será tal vez porque esa cara le recuerda a alguien? Y está previsto que cuando esté en vigor completamente esta medida, para dar respuesta a esos 5.300.000 parados... El vicepresidente del gobierno, como todos ustedes sabrán... La verdad es que cierto parecido sí que hay entre la ministra y Millán Salcedo, integrante del dúo cómico Martes y 13. Pero si son la misma persona, y si la bajada del paro en Semana Santa se corresponde con estas declaraciones de la ministra en su día... De la Virgen, un capote siempre llega, y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis. Y yo creo que esto se merece un ¡Viva la Virgen del Rocío! Forman ya parte de los misterios de Fátima. Creo que a tardanza na súa imputación en certa medida obedece a actuación do fiscal, que creo que non cumpleu co seu deber e preocupouse máis de protexer a Casa Real que de contribuir ao esclarecemento real dos feitos. Polo tanto, celebro a súa imputación e creo que efectivamente estamos vivindo nun momento histórico moi importante onde o réxime político nacido da transición española está en claro descrédito. Vamos a ver o que xurde, vamos a ver en que acaba, non, o recurso que presenta a Fiscalía, vamos a ver a forza do Estado, non, do Goberno tamén, como se implica neste proceso. En definitiva, queda todavía, eu non son moi optimista nesta cuestión, é dicir, vamos a ver o que dá de sí, non? Dende logo, o que parece bastante evidente é que a infanta Cristina non soamente era coñecedora dos negocios do seu marido, senón que era unha parte activa dos negocios do seu marido, non? Por lo tanto, era como un clamor a necesidade de tela imputada, non? Todos os españoles son iguais ou somos iguais ante a lei. Por lo tanto, eu creo que é fundamental esta imaxe de que respondan pois de unhas accións presuntamente delictivas que teñen gravedade en sí mismas, pero que ademais nun contexto económico e social como actual son especialmente reprobables. Afecta gravemente a propia institución, a credibilidade e a imaxen da Coroa? Vamos a ver, sin ser unha boa noticia, eu desde logo non son dos que se alegra porque haxe unha imputación, nin da infanta nin de ninguna outra persoa en xeral, non? Pero sin ser unha gran noticia tamén hai que recordar, primeiro, que hai que distinguir o que é institución do que son as persoas que están nas institucións, e segundo, sobre todo, cal é a relevancia institucional das infantas, non? É nula, é dicir, as infantas
constitucionalmente non teñen ninguna relevancia. Hay tradiciones que pasan factura. Los posados de la familia real el domingo de Pascua son una de ellas. Con el paso de los años muestran claramente que el clan mengua. Año 2006. Toda la familia posa antes de asistir a misa. Solo falta la infanta Sofía, que nacería al año siguiente. En total, 15 miembros sonrientes y bien avenidos. El primero en caerse del retrato fue Jaime de Marichalar. En noviembre de 2007, él y la infanta Elena anunciaban un cese temporal de la convivencia, que terminaría en divorcio. El duque de Lugo quedaba fuera de la agenda. 4 años después caía el otro yerno del rey. En noviembre de 2011, Iñaki Urdangarín era relacionado con el caso Nos. En diciembre, la Casa del Rey lo apartaba de las actividades oficiales por su comportamiento no ejemplar. Poco ejemplar resultó ser también la conducta del rey. Una inoportuna caída revelaba en abril del año pasado que don Juan Carlos pasaba su tiempo cazando elefantes en Botsuana. Las fotos destapaban también la existencia de la polémica y enigmática Corinna Wittgenstein. En ese mismo mes, el nieto mayor del monarca, Felipe Juan Froilán, saltaba a los periódicos por dispararse en un pie mientras hacía prácticas de tiro. Un año después ha llegado la gran conmoción. La hija mediana de los reyes también se cae de la foto y por un motivo grave: ser la primera miembro de la familia real imputada en una causa judicial. Así las cosas, no es de extrañar que de los 15 fotografiados en 2006 hayamos pasado a los 6 que posaron este domingo de Pascua. Solo la reina, acompañada de su hija mayor, y los príncipes de Asturias, con sus 2 hijas, se han permitido ponerse bajo los focos, a pesar de que sobre ellos corre también más de un dime y un direte. Porque o presidente dunha comunidade autónoma que ten unhas fotos, que a foto, como dixo el, as fotos non son máis que unhas fotos. Hombre, claro, se fuera unha tarta de moca, nos la comíamos. Como son unhas fotos, las enseñamos. Pero en esas fotos lo que demuestra es que hai unha relación entre un señor contrabandista, después fue narcotraficante, contra un señor contrabandista y un político de largo recorrido. Y el presidente del Parlamento el presidente del gobierno tiene que explicar varias cosas en el Parlamento. ¿Qué intereses unían al contrabandista con el secretario general de la Consellería de Sanidad? Eso es lo primero que tiene que explicar. Punto primero. Punto segundo. Hombre, yo creo que tiene cosas que... A mí me sorprende mucho que una cabeza como es la de Alberto Núñez Feijóo y una persona con la preparación de Alberto Núñez Feijóo no sepa distinguir si estuvo en Andorra o estuvo en los picos de Europa o si estuvo en Navacerrada, porque parece ser que había nieve, ¿no? Non hai nada probado de que ese señor naquele momento fixera algún tipo de Feijóo fixera algún tipo de pago ou contraprestación a esa invitación, unha invitación que tampouco hai nada de pero digo que non é unha cousa política, non é unha cousa política, é unha cousa de, se quere, de un erro político, porque ele acusou a outros de ter fotos, pero é unha discusión política, pero non hai nada en sede administrativa, non é unha mala xestión, non hai nada hasta que se probe o insinúe que hai algo, así que non hai nada deso, non sei por que ten que debatir no Parlamento este tipo de cousas. É un debate político, si pudo ser que fora un erro que se metera con outros, pero non veo o calado desto a nivel administrativo ou a nivel de como presidente da Xunta tiene que responder de nada neste aspecto. Lo más grave es lo que me venía diciendo mi hijo ahora cuando veníamos en el coche. Nadie se cree que un tío tan inteligente como Alberto Núñez Feijóo, al que además creo que sin duda es de los mejores que tenemos, de la generación política de políticos que tiene Galicia, es posiblemente el mejor, el más capacitado, que nadie se puede creer que en el año 95 no sabía quién era Marcial Dorado. Otra cosa es que hay un problema, hay un pecado original del Partido Popular. El Partido Popular, como una parte de la sociedad gallega, defendió el contrabando de tabaco porque era ir contra el Estado. Y creyeron que los contrabandistas de tabaco eran benefactores de la sociedad, benefactores de ellos y también del partido. ¿Por qué Terito, con don Manuel Fraga, que yo se compró esto, iba con un tipo que era un delincuente, coño? No sé si me entiende. Fraga era un fenómeno y todos sus asesores fiscales estos del partido, los 3 robaron, joder. Es que ya tiene casualidad, es que la derecha tiene muy mala suerte en este país. Hai unha responsabilidade política que eu coido que é gravísima, sen brincadeira de ningún tipo. Ese cinismo ou esa blindaxe psicolóxica leva a hoxe falar de que acabou a infamia. Pero quen é el? Como que infamia? Non, as fotografías son arte, neste caso reproductora, arte realista. Diso el ten naturalmente que dar contas e insisto, o seu posto político era o que era no
como secretario, como responsable dos Sergas, que non é naturalmente unha responsabilidade menor. Es muy importante el análisis del lenguaje y en concreto de cuando uno acusa al otro de su propio pecado, incluso agravado. Yo fui a ver las declaraciones exactas, literales, que él hizo cuando acusó a Anxo Quintana en su día, y Feijóo dice: hubo contactos por mar y no sé si por tierra también. Exactamente lo que él hizo, por mar, tierra, nevada, por tierras nevadas o no. Le pidió a Touriño que explicaciones por las fotos, y vio justificado que Touriño destituyera por este motivo a Anxo Quintana, donde tampoco había prueba de nada ilegal y en todo caso estaba en un barco con un empresario. Cristina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a Cristina seguro que la habrán visto estos días porque está presentando, digamos, su último libro, que lleva el explicitísimo título de A la puta calle, en el que narra, bueno, pues los tiempos que está pasando, los momentos que está viviendo. ¿Qué es lo que cuentas exactamente, Cristina, en este libro? En el libro cuento el proceso que me llevó desde el despido en 2008 hasta el desahucio en 2012. Me despidieron en noviembre del 2008 y me desahuciaron en noviembre del 2012. Te desahucian de la vivienda que creo que sigues ocupando porque no se ha ejecutado ese lanzamiento. ¿Cómo era tu vida antes de ese despido en el 2008, Cristina? Bueno, cuando a mí me despiden en 2008, yo era subdirectora del diario ADN. Sí. Llevaba 25 años de profesión periodística y había publicado algunas novelas y tenía una vida tranquila, como teníamos la mayoría de los españoles hace 4 años, que parece que ha pasado un siglo, pero solo han pasado 4 años. Sí. En esos 4 años han caído casi 5 millones de personas en el paro y prácticamente la mitad de ellos ya ni siquiera cobran el subsidio del paro, con lo cual van cayendo en el desahucio. Cuando se produce ese despido que tú narras en el año 2008, ¿podías imaginar lo que te esperaba? No, por supuesto que no. No, ni yo ni nadie. Yo íntimamente te digo que jamás, por supuesto, esperé llegar a ser tan pobre. Pero creo que ninguno de los españoles podríamos imaginar lo que está sucediendo en este momento. Creo que, no en 2008, creo que sí. Hace año y medio nos hubieran dibujado el panorama que estamos viviendo en este momento exacto, nos habría parecido ciencia ficción. ¿Tú respondes al estereotipo que los españoles siguen pensando que es un pobre? No. Yo soy pobre, pero soy paupérrima. Yo tengo, es decir, soy muy pobre, como somos muy pobres millones de españoles en este momento. El problema de los desahucios creo que no es exactamente la pobreza, sino el retrato que se hace de los desahuciados públicamente. Es decir, en España sigue cundiendo, porque los medios de comunicación lo retratan así, la idea del pobre que vive en un cajero, la idea del pobre, digamos, del pobre tradicional. Sí. En este momento creo que hay una inmensa bolsa de población. Tú fíjate que ya somos más de 2 millones los ciudadanos que vivimos sin sueldo. Ciudadanos que vivimos con unos ingresos de 0 euros al mes. Van a llegar a 2 millones las familias enteras que viven con ingresos de 0 euros al mes. Entonces, la pobreza ha cambiado absolutamente de cara y ha cambiado absolutamente de situación en la escala social. Pero es que además creo que no es exactamente pobreza, que es un paso más allá. Es decir, no creo que últimamente la población española se haya empobrecido, sino que se ha abierto una brecha. Hay gente que sigue viviendo igual que hace 3, 4 años, con miedo, por supuesto, pero con ingresos parecidos, y hay un bloque de ciudadanos que nos hemos desplomado a la nada. No es que seamos más pobres, es que no tenemos nada. ¿Y cómo es tu día a día, Cristina? Porque yo no sé si, precisamente porque hay mucha gente que sigue pensando que el pobre es de una determinada forma, supongo que habrá mucha gente que no te crea directamente. La mayoría. Sí, la mayoría. Ahí hay un miedo brutal. Es decir, uno de los comentarios más comunes cuando leen mi libro, o sobre todo cuando me ven, porque no tengo el aspecto que espera la gente, ni yo ni nadie de los últimos pobres, bueno, pero es que tú no pareces pobre, o es que vosotros no parecéis pobres, es que ¿hasta qué punto eres pobre?
soy pobreza al punto extremo, yo y muchos. Yo insisto en que yo soy un ejemplo. Bueno, tú escribiste un artículo en el diario El Mundo, creo que fue en el año 2012, que es un poco el origen de este relato de A la puta calle. ¿Me vas a permitir que lea cómo empezabas tú aquel relato? A las 19:40 contabas de este pasado martes, sonó el timbre de la puerta, abrió Lucas, 10 y Pepa, 4, salió corriendo a ver quién llegaba. Como al día siguiente tocaba huelga, no iban a ir al colegio, tenían ánimo de viernes. Mamá es un señor. ¿Qué pasó aquel día, Cristina? Bueno, aquel día, en ese momento, el señor en cuestión traía a casa la orden de ejecución hipotecaria, la información de ejecución hipotecaria y la orden de desahucio. Yo llevaba tiempo ya esperando el desahucio, porque cuando llevas meses sin pagar la vivienda sabes que va a llegar. El problema es que cuando llega es un mazazo. Y por mucho que te lo esperes, es un mazazo, porque yo creo que no estamos educados ni formados para esperar eso. Uno no espera. Yo tengo 45 años, nací en el tardofranquismo y he vivido toda mi edad adulta en democracia. Jamás pensé que me podrían dejar sin casa, porque jamás he dejado de trabajar. Es decir, no es que haya pasado algo, no es que haya pasado una guerra, no es que me haya metido a yonki, no es que haya cometido un delito, no ha pasado nada más que una crisis brutal que ha dejado a un montón de gente en el paro, y que esa gente que cae en el paro acaba en la pobreza extrema. Pero aunque acabes en la pobreza extrema, nunca contemplas la posibilidad de quedarte sin techo. Es algo de lo que nadie nos había avisado y a lo que no estábamos preparados. ¿Y cómo compartes esta realidad que te ha tocado vivir con tus hijos? Estamos hablando de que tienes 2 niños pequeños. La pequeña nació, estabas tú embarazada de 8 meses, creo recordar, cuando fuiste despedida. Bueno, ¿cómo se comparte con 2 hijos tan pequeños esta circunstancia? La pequeña nació 13 días después de que me echaran a la calle, con lo cual tiene 4 años ahora y no comparto nada con ella. Ella sencillamente ha vivido ya en la pobreza toda su vida. El mayor tiene 10 años y con él, por supuesto, pero comparto, no solo eso. Yo a mi hijo lo llevo a las manifestaciones, sabe lo que es una huelga general y sobre todo intento explicarle y dejarle muy claro la diferencia entre lo público y lo privado. Es decir, yo me convertí en una persona muy política. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos los ciudadanos en este país y por lo que nos ha sucedido, lo que nos ha sucedido es por una cierta desatención a la cosa política. Entonces mi hijo ha aprendido lo que vale comer, lo que vale lavarse y lo que vale desayunar. En fin, Cristina, uno de los sentimientos que parece que comparten personas en tu situación es el sentimiento de vergüenza, que yo no sé si está inducido, si es lo que pretenden que se sienta, y yo no sé si tú has sentido en alguna ocasión en todo este proceso. Sí, lo sentí al principio, ya no lo siento, hace mucho tiempo que no lo siento. Yo tengo muy claro que la pobreza no lleva aparejado, no lleva consigo un sentimiento de vergüenza. Lleva consigo un sentimiento de vergüenza si has ligado y muy íntimamente lo que eres a lo que tienes. Yo afortunadamente escribo. Entonces, el escribir me permite verbalizar las cosas, enunciarlas y por lo tanto entenderlas de una manera muy clara. Entonces, a mí vergüenza no me da. Yo puedo decir con toda tranquilidad que soy pobre, como cuando sea rica podré decir con toda tranquilidad que soy rica, porque no estaré haciendo nada malo, ni como pobre ni como rica. El problema en este país es que se ha ligado lo que somos a lo que teníamos. Cristina, para terminar, ¿qué crees que va a pasar en este país? No lo sé, y esa creo que es una de mis grandes preocupaciones como madre, sobre todo. No lo sé, hasta hace poco tenía muy claro que había una manera de que esto se arreglara políticamente. Ya no lo creo. Creo las últimas intervenciones políticas, no solo del gobierno, sino también de la oposición, me dejan estupefacta. Es decir, creo que realmente los políticos que nos representan no se han dado cuenta de que la ciudadanía ya no siente que la representan. Y cuando la ciudadanía de un país no siente que sus políticos le representan, se crea una brecha democrática que a mí no me gusta nada, me da bastante miedo. Unas imágenes comprometidas sobre una relación de su pasado han puesto en tela de juicio la honradez política del presidente de la Xunta, pero él no es el primero que se ve sorprendido por un asunto que se creía olvidado. Hubo políticos que no llegaron a gobernar e incluso herederos que perdieron un reino por sus amistades peligrosas.
A veces puede bastar con una simple foto para echar por tierra años de trabajo y un incólume currículum político. Cuando le conocí, no sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad. Alberto Núñez Feijóo y uno de los contrabandistas gallegos más famosos juntos, en una misma imagen y en unas mismas vacaciones, de hace 20 años. Tiempo suficiente para romper una amistad, pero no para impedir el escándalo. Son crisis especialmente incómodas para os líderes políticos, ¿no? Os documentos gráficos teñen unha forza narrativa moi importante. Las amistades poco apropiadas le pasaron factura a más de un político. Joseph Patrick Kennedy, padre del clan. Sus intentos de un acercamiento al régimen nazi durante su etapa de diplomático en Londres, además de su posible simpatía por algunos capos de la mafia, lo apartaron para siempre de la carrera a la presidencia. Eso derivou un enfrentamento con Roosevelt. Foi, digamos, non dimitiu, senón que foi destituído, non? Todos conocen las razones que me han empujado a renunciar al trono. Pero si hubo un personaje histórico al que sus amistades le salieron caras, fue al fallido rey Eduardo. Su matrimonio con Wallis Simpson fue para muchos simplemente una tapadera. En realidade, o problema máis grave pensou que tiña que ver co carácter filonazi dese monarca, non? Y hay quien teme la postura que adoptará cuando estalle la guerra contra Alemania. Cando comeza a Segunda Guerra Mundial, rápidamente trasladado a Bahamas como gobernador de Bahamas porque se sospeita que facilitara os nazis os plans aliados para a defensa de Bélxica. Eso foi un escándalo mundial en aquel momento. Eduardo tuvo que renunciar al trono en favor de su hermano, el tartamudo rey Jorge. Los fantasmas del pasado tampoco dejaron descansar en su última etapa como presidente a François Mitterrand, líder socialista y también funcionario del gobierno de Vichy, el de la Francia ocupada y colaboracionista con los nazis. Una imagen vale más que 1000 palabras y por eso algunos se guardaron mucho de gestionar las suyas. O caso de Suárez é un pouco máis complicado. Tivo unha carreira política relevante, pero non na primeira fila política no final do franquismo. Sin embargo, é verdade que hoxe, na nosa memoria gráfica, cando pensamos en Adolfo Suárez, todas as imaxes que temos de Adolfo Suárez como líder da UCD ou como presidente do goberno durante a transición, etcétera, etcétera, ¿no? Supoño que non será absolutamente inocente, ¿no? Aunque a veces lo que más hiere no son los pecados. I did not have sexual relations with that woman. O feito de mentir, pois é algo que a opinión pública non acepta facilmente. Esto en un país en el que las formas importan mucho. O César non só ten que ser honrado, senón tamén ten que parecelo. Bueno, las amistades peligrosas. Pilar, Miguel, don Ernesto. Uy, cómo estamos don ya Ernesto, cansados. Carlos, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos el próximo lunes, 10 menos 20, como siempre en directo. Sean felices.